Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Esteban y hoy vamos a estar viendo cómo analizar y elegir un ETF. Para quien no sepa, un ETF es la sigla de Exchange Traded Fund o Fondo de Inversión Cotizado. Básicamente un ETF es un conjunto de activos con alguna característica en común que se empaquetan y cotizan en la bolsa. Por ejemplo, hay ETFs que poseen inmuebles, otros acciones, otros bonos y otros oro o plata. Si no viste mis videos en los que explico qué es un ETF y por qué invierto en ellos, te los dejo en las tarjetas. Desde que John Bogle introdujo los ETFs al público minorista en 1976, a través de la famosa gestora Vanguard, el volumen operado y la cantidad de ETFs no ha parado de crecer. Son una excelente alternativa para aquellos inversores que conozcan la importancia de la inversión y quieran conformar un portafolio diversificado a largo plazo. En la actualidad existen cientos de ETFs diferentes, con objetivos muy distintos entre sí. A la hora de elegir el ETF en el cual invertir y en qué proporción, surgen las dudas y los inconvenientes. En este video vamos a ver cómo hacer para elegir un ETF, cómo analizarlo y cómo invertir en ellos de una manera fácil y sencilla. Quédate hasta el final porque voy a estar dando varios tips que yo mismo utilizo para filtrar los ETFs. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de elegir un ETF es saber qué tipos de ETFs existen en el mercado. Básicamente existen 4 grandes grupos: ETFs de índices, ETFs de gestión activa, ETFs alternativos y ETFs de materias primas. Los ETF de índices siguen el comportamiento de un índice, puede ser de acciones o bonos o mixto, como por ejemplo el S&P 500 o el Dow Jones. Compran las mismas posiciones que el índice y en la misma proporción. Tratan de emular al máximo el comportamiento de estos índices. Los ETFs de gestión activa invierten activamente de acuerdo a las reglas de gestión del ETF. Por ejemplo, el ETF de PIMCO llamado Bond invierte en el mercado de bonos mundial para sacar el máximo rendimiento. Este tipo de ETF suelen ser más caros que la media debido a que precisan de profesionales especializados para la gestión del portafolio. Los ETFs alternativos son aquellos ETFs que invierten en productos alternativos, con apalancamiento, ventas en corto u otros derivados. Por ejemplo, el ETF TQQQ replica el valor del Nasdaq 100 multiplicado por 3. También son más caros que la media de los ETFs. Los ETFs de materias primas pueden tener materias primas como oro o plata en formato físico o replicar su precio a través de derivados financieros como los futuros. Un ejemplo de estos es el ETF GLD que invierte en oro. Una vez identificado el grupo al que pertenece el ETF a analizar, debemos pasar al análisis específico de ese ETF. En este video vamos a analizar 2 ETFs, el IBB de BlackRock, que replica el índice S&P 500, y el ETF IUSB, también de BlackRock, que invierte en bonos de todo el mundo. Elegí estos 2 ETFs ya que son buenos ejemplos para ver en qué hacer énfasis a la hora de analizar un ETF. Bien, acá estamos en la página de BlackRock, en la página del ETF IBB, como vemos acá, dice que invierte en el S&P 500. Vemos el valor de cierre, vemos lo que fue la variación en el último día, vemos la rentabilidad desde inicio de año y el porcentaje de gastos. En esta sección, en lo que yo me fijo particularmente, casi que únicamente es en los gastos, en el porcentaje de gastos, que sea menor o igual a la competencia, y si no tiene competencia, que sea un porcentaje de gastos relativamente decente, digamos. En estos ETFs tan generales, generalmente el porcentaje de gastos está debajo del 0.10%, que es un muy buen porcentaje porque prácticamente no nos va a estar sacando rentabilidad. Después, entre un 0.10 y un 0.50 se encuentran los ETFs de gastos más bien tirando a medianos, y arriba de 0.50 yo lo consideraría como un ETF caro. Pero bueno, hay ETFs que tienen otro tipo de estrategias que requieren
mayores gastos. Así que eso hay que analizar, depende el tipo de ETF. En estos tan generales que replican índices, lo mejor es que se busque un ETF por debajo de 0,20% o por debajo de la competencia. Y si no, bueno, tampoco es algo tan preocupante. Después pasamos a esta parte que también es muy importante. ¿Por qué elegir el ETF y la filosofía de inversión? Acá tenemos que ver que estos dos apartados estén de acuerdo con lo que nosotros tenemos que invertir. Por ejemplo, nos dice, ¿por qué invertir en este ETF? Exposición a grandes empresas establecidas en Estados Unidos. Si nosotros queremos invertir en pequeñas empresas o queremos invertir en empresas fuera de Estados Unidos, este ETF no nos va a servir. Pero si queremos invertir en grandes empresas de Estados Unidos, ahí sí. Segundo punto, bajo costo de acceso a las 500 principales acciones estadounidenses. Eso seguiría encajando. Y use en el centro de su cartera para buscar crecimiento a largo plazo. Eso también, si nosotros queremos crecimiento a largo plazo, también se adecuaría. Bien, la siguiente parte es la filosofía de inversión. Acá dice que busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de alta capitalización. Básicamente es un resumen de lo que sería la filosofía de los gestores. Si se adapta a lo que nosotros queremos, estaría aprobado. Después pasamos a la parte de la rentabilidad. Esta es una parte que la mayoría de la gente le presta mucha atención o demasiada atención para mi gusto. Sí, es importante ver qué rentabilidad tuvo el último año, los últimos 10 años anualizado, desde el lanzamiento anualizado, pero no es lo más importante, porque recuerden que resultados pasados no garantizan resultados futuros. Entonces nosotros no nos podemos guiar por la rentabilidad pasada para ver cuánto generaremos en el futuro. Sí podemos ver lo que fue en el pasado, podemos ver rentabilidad acumulativa, cuánto hubiéramos ganado si hubiésemos invertido en cierta fecha, pero no nos da tanto una idea de cuánta será la rentabilidad. La rentabilidad futura depende de muchos otros factores. Después pasamos a la parte de los puntos clave. Esta parte la considero simplemente informativa. No nos agrega ni suma nada a la hora de nuestro análisis, sino que es información general. Como por ejemplo los activos netos del fondo. Los activos netos del fondo, sí, perfecto, sabemos cuántos son, pero no es que nos suma ni resta tanto al análisis. El índice de referencia, esto lo podemos googlear, SP500 Index, y ahí también podemos ver la información de ese índice, cómo es que se conforma, etc. El volumen diario es importante que tenga volumen, pero tampoco nos va a cambiar tanto porque la mayoría de los ETF son ampliamente líquidos. La fecha de lanzamiento, cuándo inició, que fue en mayo del 2000. Esto es importante también para saber que es un ETF con recorrido, pero tampoco es que nos va a cambiar mucho a la hora de la elección. Clase de activo, renta variable. Esto también es importante porque, bueno, depende en qué querramos invertir, si renta variable, renta fija, commodities, derivados. En este caso, como es en el SP500, obviamente va a ser renta variable. Número de posiciones, bueno, también informativo para saber qué cantidad de posiciones tiene, 505 en este caso, porque bueno, rastrea lo que es el SP500. Y bien, acá pasamos a lo que son las características del fondo. Esta es una parte también muy importante a la hora de ver cómo está conformado el fondo. Tenemos en primer lugar lo que es el PER o el P ratio, acá lo podemos ver, y el precio sobre valor libre. Básicamente el PER o P ratio es un múltiplo que considera el precio de la acción dividido por los beneficios que tuvo esa empresa en el último año. Por ejemplo, si una acción tiene un precio de $100 y tuvo unas ganancias de $20 por acción en el último año, su PER será de 100 dividido 20, o sea, el PER final será de 5. En líneas generales, un PER negativo indica que la empresa tuvo pérdidas en el último año, o sea que eso tenemos que prestar atención. Un PER entre 0 y 10, o bien la acción se encuentra infravalorada o los inversores creen que el beneficio de la empresa tiende al declive. Un PER entre 10 y 17, para la gran mayoría de las empresas, este valor de PER es el adecuado. Un PER entre 17 y 25, o bien la acción se encuentra sobrevalorada o los beneficios de la empresa han crecido desde que se publicaron los beneficios
inmediatamente anteriores. También puede indicar que los inversores creen que en un futuro próximo los beneficios crecerán sustancialmente, o sea, por especulación. Y un PER mayor a 25 se puede deber a grandes expectativas de crecimiento de los beneficios futuros, o bien que la empresa se encuentre en el contexto de una burbuja financiera, o sea que los precios estén inflados. Como vemos, el PER o el P/E ratio de este fondo es de un 22.53, o sea que estaría en la tercera categoría, estaría un poco por encima de la media. No significa que esté sobrevalorado, estas definiciones son más bien generales, es muy variable, cambia mucho dependiendo también la persona, pero bueno, en líneas generales, para que tengan una referencia, yo les di esta tablita de valores. Pero bueno, un PER de un 22,5 es un PER un poquito por encima de la media. Luego tenemos el precio sobre valor libro, o P sobre B. Este mide el precio de la acción sobre el patrimonio neto de la empresa. Un precio sobre valor libro negativo indica que la empresa tiene un patrimonio neto negativo, lo que indicaría algún problema de la empresa. Un precio sobre valor libro entre 0 y 1 indica que la empresa está cotizando por debajo del valor de su patrimonio, o sea que por algún motivo está infravalorada o que sus expectativas a futuro son negativas. Un precio sobre valor libro de entre 1 y 4 está considerado como lo estándar, digamos. Un precio sobre valor libro superior a 4 indicaría o bien que la empresa está sobrevalorada o que sus expectativas a futuro son muy buenas. Como vemos, en este caso el precio sobre valor libro está en un 3.55, o sea, sería dentro del estándar, un poquito tal vez tirando casi a sobrevalorado, pero se encuentra dentro de los márgenes del estándar. Todas estas consideraciones son muy a grandes rasgos, hay discusiones sobre esto, hay ciertas empresas que se miden de una manera, ciertas empresas que se miden de otra manera, pero bueno, en líneas generales y para resumir y para generalizar yo les di estas categorías. Después tenemos otro indicador muy importante que es la beta. Acá no se ve porque bueno, salió mal la página, pero esto es la beta, que dice 1. La beta, ¿qué mide? Básicamente mide la volatilidad respecto del SP500. En este caso, como es un índice del SP500, la beta es de 1, perfecto. O sea, 1 significa que se mueve igual que el SP500. Si es menor que 1, significa que se mueve, que el precio se mueve menos que el SP500, o sea que sería menos volátil que el SP500. Si la beta es mayor que 1, se mueve más que el SP500, o sea es más volátil que el SP500. Un ejemplo práctico, si un activo, un ETF por ejemplo, tiene una beta de 2, eso significa que por cada punto porcentual que se mueve el SP500, este activo o este ETF se va a mover 2 puntos porcentuales. O sea, resumiendo, menor beta, menor volatilidad, mayor beta, mayor volatilidad. En este caso es 1 perfecto porque justamente el índice replica al SP500, o sea, se mueve igual que el SP500. Después pasamos a una parte que a muchos les importa, que es los dividendos. Acá tampoco se ve, pero esto es la cantidad de dividendos que entrega. Un 1.8% de dividendos anuales. Esto es la rentabilidad por dividendo anual del último año, tomando los valores actuales del fondo. Y después, por último, tenemos la desviación estándar. Este también es un concepto bastante técnico, pero la desviación estándar mide básicamente lo que es la dispersión de los precios. Es una medida de la volatilidad del fondo. Vemos que es un 17.51%. Cuanto mayor es la desviación estándar, mayor es la volatilidad, o sea, la dispersión de los precios, y cuanto menor es la desviación estándar, menor es la volatilidad. Bien, ahora pasamos a la parte de las posiciones. En este caso, como es un ETF del SP500, bueno, las posiciones van a ser todas las que conforman el SP500. Todas las empresas, o sea, una canasta de 500 de las mayores empresas de los Estados Unidos, en las que se incluye Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, bueno, todas las empresas conocidas del SP500. Acá podemos ver todas.
de la página 1 a la 51. Bueno, obviamente en la 51 va a haber menos posiciones y en la 1, o sea, menos porcentaje, menos peso en la cartera, y en la 1 va a haber más. Acá esto cómo se entiende, bueno, acá está el ticker, o sea, cómo buscamos a la empresa, acá está el nombre de la empresa, después está la clase de activo. Equity significa acciones básicamente, renta variable, vemos el peso en cartera, un 6.67 en este caso, después vemos el valor nominal, o sea, cuánto tiene el fondo invertido en Apple, tiene 14 billones de dólares invertidos en Apple, y después vemos el sector de la empresa, tecnología de la información en este caso, y acá está con todos, con todas las posiciones. Bien, y por último, y no menos importante, tenemos la exposición por sectores. Esto también es muy importante si queremos saber en qué estamos invirtiendo, es, bueno, en qué sectores estamos invirtiendo. Acá vemos, por ejemplo, en este ETF, bueno, el primero es tecnología de la información, cuidado de la salud, consumo discrecional, y podemos ver todos los porcentajes. Este es el porcentaje del fondo en cada uno de los sectores. Y bueno, después siempre hay un poco de efectivo que tiene el ETF para si tienen que realizar alguna compra o si tienen que hacer algún movimiento. Ahora vamos a analizar el que es el ETF de renta fija, que es un poquito diferente, tal vez un poco más técnico, pero ahora lo vamos a ver paso a paso. Recordá que si te está gustando el video, podés dar al like, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos. También, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios. Bien, acá estamos en el ETF de renta fija. Como vemos, tenemos lo mismo. Estamos en la página oficial de BlackRock. Si no es de BlackRock, se pueden fijar en la página oficial del gestor que sea, ya sea PIMCO, ya sea Vanguard, cualquiera. A mí personalmente me gusta mucho la página de BlackRock porque es muy intuitiva, pero bueno, en todas prácticamente está esta información. Bueno, esta parte es lo mismo, el precio, el cambio diario, el cambio del año hasta ahora. Y lo que yo les dije que es en lo que más me fijaba, que es en lo que es el fee, o sea, lo que te cobra el ETF de gestión. En este caso es un 0.06%. Obviamente esto siempre se tiene que hacer comparativamente con ETFs similares. Si no tenemos ETFs similares, bueno, tenemos que ver que nos cierre, pero por ejemplo si tenemos un ETF similar que nos cobra un 0.10% y prácticamente nos va a convenir este. Bueno, acá lo mismo que en el anterior, ¿por qué elegir este ETF y el objetivo de inversión? En este caso está en inglés, pero bueno, ustedes si quieren pueden traducirlo, yo lo voy a ver en inglés para que tengan una idea de cómo es la página en inglés también, pero si quieren pueden traducirlo con el traductor de Google. Entonces, acá dice, bajo costo y exposición a lo que es todo el ancho del mercado de bonos. O sea, tiene varios tipos de bonos. Entonces, si nos cierra esto, deberíamos elegir este ETF. Si no nos cierra, bueno, tendríamos que pasar a otro. Después dice, exposición a un riesgo un poco mayor, o sea, a lo que son los bonos con alta tasa, que no están incluidos en este índice. O sea, tiene más bonos con una alta tasa. High yield es alta tasa y también mayor riesgo, obviamente. Y después dice, use este portafolio para perseguir lo que es la estabilidad y el ingreso. Y el objetivo de inversión dice básicamente que use este ETF para perseguir un índice compuesto por bonos denominados en dólares estadounidenses que tienen ratings de inversión y de alta tasa. Esto ya lo vamos a ver después, quédense tranquilos que vamos a ver después qué significa esto. Entonces, si nos cierra esta parte, si nos cierra el objetivo de inversión y si nos cierra por qué elegirlo, ahí podemos pasar recién a la segunda etapa. Si no nos cierra esto de inicio, realmente yo no invertiría en un ETF que no me cierre esta parte. Bueno, el rendimiento, como les dije en el ETF pasado, también no es tan importante el rendimiento pasado. O sea, sí es importante para saber cómo rindió. Si en el pasado tiene un 99% abajo, yo no sé si invertiría. Pero bueno,
Es más que nada para una referencia, pero realmente los resultados pasados no son tan indicador de rendimientos futuros, menos cuando es en periodos tan cortos de 1 año, 3 años, 5 años. Si fuera de 10 años, 20, 30 para arriba, ahí sí que ya me diría otra cosa. Cuanto mayor es el tiempo, mejor es el indicador de resultados, más nos podemos guiar por eso. Pero bueno, yo me fijo más en otras cosas y no tanto en los rendimientos. ¿Son importantes? Sí. ¿Son un factor decisivo? Yo diría que no. Bueno, otra vez los factores claves. Esto es básicamente lo mismo que en el ETF anterior. No le voy a dedicar mucho más tiempo. La cantidad de activos, el índice de referencia, lo que es la cantidad total de posiciones. Vemos que tiene casi 10.000 posiciones este ETF. La clase de activo, renta fija, cuando fue el origen, o sea, en 2014 empezó a operar este ETF. Es básicamente información general, tampoco es tan definitoria, es para saber en qué estamos invirtiendo. Después tenemos lo que son las posiciones, al igual que en el otro ETF, acá también tenemos las posiciones. Vemos que podemos ver digamos, los principales emisores de los bonos. Vemos que el principal en este caso es el Tesoro de los Estados Unidos. El segundo es la Federación Nacional de Hipotecas de Estados Unidos, también con un 6.69. Después tenemos MBS, que MBS también son hipotecas del gobierno, también otra asociación de hipotecas del gobierno con un 5%. Otra federación de hipotecas de casas, en este caso. Acá también otra federación de hipotecas de casas y después tenemos varios bancos. Tenemos Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup. Y podemos ver todas las posiciones en las que invierte. Vemos el nombre, este es otro fondo de BlackRock, vemos que es efectivo o derivados. Y bueno, vemos el tipo de activo, vemos el valor y el peso en cartera. Acá vemos un montón, estos también son hipotecas, MBS son todas hipotecas. Después tenemos letras del Tesoro de Estados Unidos, también renta fija, el valor, el peso en cartera. Y acá, bueno, podemos ver todas las posiciones, vemos que hay 1000 páginas en total de posiciones, o sea, son realmente muchas posiciones y de diferentes tipos del tesoro, de hipotecas, bonos corporativos. Hay un montón realmente de inversiones acá. Y por último vamos a ver este cuadrito que también es muy importante, en el que podemos ver, lo primero es la madurez de los bonos. Recuerden que la madurez es cuando finaliza ese bono, cuando paga el capital al final. Vemos que de 0 a 1 año es el 1.36, de 1 a 2 años este porcentaje, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10 y así digamos hasta 20 años o más. Fíjense que la mayoría son de 3 a 5 años y están en el rango de 2 a 7 años. Y bueno, después también hay varios de más de 20 años. En general está bastante distribuido equitativamente, digamos. Después esto también es muy importante, en los sectores. Fíjense que bonos del tesoro un 31.2%. Esto, como les dije, que eran hipotecas, un 22%, bonos industriales un 22%, de instituciones financieras, bueno, agencias, bonos soberanos, de servicios. Y acá vemos todos los tipos de bonos que tiene este ETF. Y acá una de las partes más importantes también, si no la más importante, que es el tipo de calificación del bono, que esto es lo que les dije al principio de la calificación. Básicamente la calificación va desde AAA hasta D. AAA es los bonos más seguros, los que tienen mayor seguridad. Y los bonos D son los bonos prácticamente los bonos que están en default, o sea que no van a pagar. Y a partir de ahí hay todo un abanico de opciones. Básicamente hasta BBB se consideran de grado de inversión, o sea, relativamente seguros. Y de W
para abajo se consideran grado de especulación o de alta tasa, o sea, bonos ya un poco más especulativos que no es tan seguro que se paguen. Muy en líneas generales es así. Entonces vemos que acá la mayoría de los bonos son AAA, o sea, la mayoría son bonos muy seguros. Después tenemos AA, después tenemos A, triple B y tenemos algunos, muy poquitos, de B para abajo. O sea que vemos que la mayoría son bonos bastante seguros. Bien, eso ha sido todo por el video. Realmente si tenés alguna consulta, déjamela en los comentarios. Sé que es un tema bastante extenso, que el video va a ser bastante largo, pero es un tema muy importante que había que tocar y realmente si tenés cualquier consulta, déjamela en los comentarios que yo voy a intentar respondértela. Así que muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal que voy a estar subiendo contenido similar. Un saludo muy grande a todos.